vez más. Díaz. Una vez más me equivoqué. Santo Dios. Que me termino de arreglar. ¿Sí? ¿Cuántas cosas? Biblia, teléfono. No, si el teléfono ya lo dejé hace rato. Él es bueno. Él ha sido fiel con nosotros, ¿verdad? Estamos disfrutando de su presencia, de su misericordia, de todo lo bueno que Él es con nosotros. Siempre estoy mencionando eso, no porque me haga falta convencerme, de veras estoy convencido de lo bueno que es el Señor, porque he disfrutado también, así como usted ha estado disfrutando de su presencia y todo lo que Él hace, también yo lo he estado disfrutando, pero es como una manera, vaya, de expresar, ¿sabe? A veces en la buena intención de querer expresar, nos quedamos faltos o nos quedamos cortos de palabras. Mari decía en la mañana en la oración, me quedo sin palabras para poder expresar el sentir que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Pero sin embargo, existen palabras que tenemos en nuestro lenguaje, ¿verdad? Como gracias, eres bueno, precioso, eres hermoso. No sé de cuántas maneras tenemos la forma cada uno de comunicarnos con la persona que tenemos a nuestro lado ahí de continuo, ¿no? De repente eres, hola mi amor, buenos días, ¿no? Al que le va bien, ¿verdad? Oh, no quiero entrar en conflictos aquí con nadie, vamos a salir todos apedreados aquí. No, pero sí, a mí me dicen gordito, me dicen así, de cariño, ¿no? Quiero aclararlo, me dicen así de cariño, no. Pero es bonito pues poder tener esa capacidad de poder expresarnos y poder decirle, ¿no? a las personas que amamos, a las personas que queremos, con las personas que estamos relacionados, poder llegar y abrazarlos. Ayer yo estuve en un funeral y pude mirar a muchas personas que regularmente las miro en un funeral nada más. Y yo decía, híjole, pues debería de morirse alguien más seguido, ¿no? Para poderlos ver, porque regularmente no los miro. Y dije, es una broma, ¿verdad? Pero luego a veces en los funerales se dan como ese tipo de cosas, ¿no? Que salen los mejores chistes, dicen. Pero estábamos, ¿no? Y la mayoría eran todos creyentes los que estaban ahí, entonces había como esa confianza y podíamos acercarnos y platicar y saludarnos y vernos. Porque algunos son contemporáneos, digo de contemporáneos porque son como de mi edad, ¿verdad? Aunque me ven así joven, tengo 40 años de edad, afortunadamente, bien vividos, gracias a Dios. Yo sé que no se me notan, yo sé que ustedes me miran y dicen, ay, de la alabanza se mira bien joven. Sí, cierto, amigo. Pero tengo 40 años y muchos de los que estaban ahí eran jóvenes que crecieron conmigo en la iglesia donde yo crecí, y mirarlos, pues a mí me llena de gusto, ¿verdad? Pero caray, cuando pienso en la congregación aquí con ustedes, es algo como que el vínculo, tal vez porque nos miramos más seguido con ustedes, es así como, híjole, qué padre poderlos mirar otra vez. No es como que, ay, otra vez a la iglesia, ¿no? Como de repente algunos solíamos decir, sobre todo cuando éramos niños, ¿no? Me acuerdo que mi mamá me decía, es que vas a ir a la iglesia. Y obviamente ella no me miraba, ¿verdad? Pero yo volteaba a sus espaldas, así prudentemente, y le hacía así como. Ella no me miraba, ¿no? Pero tenía esa capacidad de decir, ¿por qué me estás haciendo cara? Así, ay, caray. No, mamá, estoy bien emocionado porque vamos a ir a la iglesia, ¿no? Pero bueno, de repente me pasa con Gadiel de que, mi amor, levántate porque nos tenemos que ir a la iglesia, es el día de la reunión. Pero si acabamos de ir, lo que pasa es que te viene seguido porque hay trabajo, le digo, ¿no? Y cuando no tiene clases él, pues él se viene conmigo y le toca andar aquí de continuo, ¿no? Él dice, pero ven, mi amor, ayer fue trabajo, hoy vamos a la reunión. Ah, ok, ya le explico y ya lo entiende él, ¿verdad? Pero cosas así, pues. A lo que voy es, qué padre es que podemos convivir y que podemos estar unidos en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, ¿no? Como iglesia, como familia que somos, y podernos relacionar así como lo hemos estado haciendo. El último convivio que tuvimos aquí en la congregación fue para el 30, ¿verdad? Aproximadamente el 31, domingo 31, domingo 31 de diciembre. Y ¿mande? 30, 31, ¿quién da más?
Pero estuvo muy padre. Y yo miraba a muchos de los que estaban aquí en la congregación. Y luego de repente como que mirabas. Y lo voy a decir así, no quiero que se vaya a ofender. Y si lo ofendo, ¿sabe qué? Discúlpeme. Pero miro, de repente como que mucha gente dice de aquí de la congregación: oye, como que la iglesia está bajando, ¿no? Y yo digo: no, si es que yo miro como muy poquitos. Es que hay unos que vienen cada 2 semanas, o cada 3 semanas, o cada mes, porque así se les acomoda el trabajo o cosas, ¿no? Por el estilo, ¿no? Pero ese día todos estaban, era como que el fin de mes y como que todos llegamos y éramos puros de la iglesia. No había, o no recuerdo yo si miraba gente que regularmente no venga a la congregación. No, casi todos los que estábamos era ahí. Y miro que somos un buen grupo de gente. Estaba lleno aquí el auditorio y tenemos aproximadamente como 120 lugares para personas sentadas aquí adentro del auditorio, y todavía gente allá afuera, ¿no? Y yo: wow, sí somos una iglesia que está creciendo. Pero más que crecer numéricamente, qué padre que podamos crecer en el amor, en el estimularnos al amor, a las buenas obras unos con otros, ¿no? Y yo creo que aquí se nos ha enseñado el Señor, su Espíritu Santo nos ha estado motivando para que no solamente nos conformemos con nada más venir a la reunión, sino participar también de todas las cosas que Dios está haciendo. Y que el llamado de Dios no solamente se mire en unos cuantos, pues, ¿no? Como de repente suele suceder en otras congregaciones, que solamente son unos o 2 o 3 que sobresalen, porque están haciendo algo que es como muy obvio, ¿no? Los de la alabanza, por ejemplo, o los que están como aquí al frente o allá arriba con los salones, y dice uno: los ubica uno y dice: es que son los que están sirviendo. Pero sabe que esta iglesia el Señor la ha ido madurando conforme a su palabra, la ha ido depositando en nuestros corazones, y eso es muy rico, eso es muy padre. ¿Por qué? Porque no solamente se ha quedado la palabra en algunos cuantos, sino que cada día el Señor añade, como dice su palabra, a su iglesia los que han de ser salvos, y cada día hay un crecimiento más abundante de su palabra en nosotros. Y ¿sabe qué es lo más padre? Que no nos hemos quedado solamente con ese crecimiento aquí, ensanchando nosotros y llenándonos de entendimiento y conociéndonos, y como luego dicen: no, se está poniendo uno bien gordo de tanto conocimiento, la cabeza la tenemos así bien inflada. No, sino que lo que el Señor ha depositado en nosotros también lo hemos podido compartir con otros. Y algunas personas con las que me ha tocado platicar, que no vienen aquí a la congregación, de repente como que: yo nunca había mirado esas cosas que estás diciendo, o yo nunca había pensado que esto podría ser de esa manera. Y bueno, pues lo que te dice la Biblia, ¿no? Y que se nos ha enseñado que no hablemos de lo que nosotros hemos solamente adquirido, ¿no? Sino de lo que el Señor nos ha ministrado, y llevarlos a la fuente correcta, ¿no? Que es su palabra. Porque ahí es donde está el todo, pues, para el hombre. Está su palabra ahí, y luego parece que la tienen como abandonada, ¿no? Muchos, desgraciadamente. Pero aquí no ha sucedido eso, sino que se nos ha animado y se nos ha estado impulsando, no nada más desde aquí por una persona o 2 personas, sino que el mismo Espíritu Santo nos ha ido: busca mi palabra. Aquí estoy, necesito comunicarte algo, háblame, agarra la Biblia y léele. Siempre nos dicen: oye, ¿qué piensas al respecto de eso? Bueno, la Biblia dice esto. Esas son las respuestas de muchos de los que estamos aquí en la congregación. Y eso me llena, porque pertenezco a una iglesia que no se ha conformado con lo básico que el mundo ha ofrecido, sino que ha ido mucho más allá, ahondando en su presencia, en su palabra, y siendo entendidos y diligentes en lo que es necesario hacer. Y eso es bueno para nosotros, de veras, porque no nada más nos vamos a quedar siendo unos 120, sino que vamos a seguir creciendo. Tal vez de aquí salgan nuevos pastores a otras comunidades para compartir la palabra. Tal vez salga gente a otras ciudades, a otras áreas de Tijuana, a ministrar, a compartir de lo que el Señor nos ha estado compartiendo a nosotros también. Y eso es bien agradable, bien padre. Qué triste es cuando nosotros recibimos de parte de Dios una riqueza tan preciosa como hemos recibido aquí, y no hacemos absolutamente nada con ello. Nos quedamos muy cómodos porque pues es que su palabra sí es muy rica, ¿verdad? Y sí es muy bonita y se siente muy padre en nosotros, pero no estamos haciendo absolutamente nada con lo que hemos recibido. Si le está llegando, mire, apechugue, como dicen por ahí, ¿no?
y seamos entendidos de lo que el Señor nos está llamando. Se lo digo porque en su momento yo pude estar también aquí enfrente y estar escuchando ahí como ustedes y solamente llenando mi cabeza de conocimiento. Y hasta cierto punto sentirme un tanto creído y arrogante porque aquellos no han sabido eso. Qué ignorantes. Todo lo contrario, sino que el Señor me llevó a entender y dije, ¿sabes qué? Eso lo debe de saber también Él. ¿Sabes? Lo que el Señor me enseñó a mí, lo debe de saber también aquella persona. Y cuando tuve la oportunidad, que el Señor me dio la oportunidad de poder compartir, fui, no, pues la Biblia dice esto al respecto. No, pero que mira que nos han enseñado. Sí, nos han enseñado, pero mira, la Biblia dice esto al respecto de esto. No sé, por ejemplo, los temas en cuanto a la fe. Cuántas cosas no traíamos ahí en nuestra alma que tenían que ser depuradas y que estábamos batallando porque nosotros teníamos un concepto equivocado de la fe. Cuando se nos enseñó y fuimos entendidos y recibimos su palabra, crecimos y maduramos y ya no nos quedamos ahí. En la oración, por ejemplo, también el estar haciendo repetidas oraciones sobre sana y te pedimos 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 y necesitamos y deseamos y queremos. Era solamente eso lo que estábamos haciendo en nuestras oraciones. Y por muchos años la iglesia ha vivido de esa manera. Por muchos años la iglesia se ha acostumbrado a vivir así. Me decía el otro día una persona, me decía, no, pues es que a mí me enseñaron. Es una persona que no es creyente, que no se congrega, que no va a ninguna iglesia, simplemente pues existe, ¿verdad? La persona y trabaja y hace sus cosas así, ¿no? y decía, es que a mí me enseñaron que le tenía que pedir por todo. Y yo, bueno, ¿y qué has logrado? Le decía, ¿no? Pues yo le sigo pidiendo, pero ¿y qué? ¿Cuál ha sido el resultado de tu pedidera? Pues le decía, ¿no? Pues es que pues es que a mí así me enseñaron. Yo sé que así te enseñaron, pero ¿te ha dado resultado? Pues se siente muy bonito. Sí, claro, sí se siente muy bonito cuando uno está ahí y siente su presencia y luego de repente como que dices, híjole, tengo esta necesidad. Dios, ¿te acuerdas que tengo este problema, verdad? Ayúdame porque estoy batallando con esa situación. Y uno, ok. Y luego al siguiente día como que te vuelves a acordar y estás ahí, porque luego somos, lo voy a decir así, somos muy religiosos en nuestros devocionales, ¿no? Somos como, a tales horas yo voy a orar todos los días, y a tales horas voy a ayunar, y a tales horas voy a leer la palabra, ¿no? Como si estuviéramos confinados a ciertas horas del día solamente a entregarle el tiempo al Señor, porque así hemos sido enseñados muchas veces, ¿no? O así nos habían dicho que tenía que ser, ¿no? Yo le estaba platicando el otro día a mi amigo Juan de donde yo crecí, nos daban un papelito y decía, no hay un reporte espiritual, así le llamaban. Y en el papelito decía que teníamos que poner cuántas horas habíamos orado en la semana, porque se recogía por cada domingo se recogía, y cuántos capítulos habíamos leído, cuántos folletos habíamos repartido, cuántas almas habíamos evangelizado, y déjeme acuerdo qué otra cosa era, cuántos ayunos y horas de oración. Ya dije horas de oración, ¿no? Y otra cosa, no recuerdo qué. Hogares visitados, no sé si ya lo mencioné también. Hogares visitados, ¿cuántos hogares visitábamos en la semana? Como que eso es como que, un montón de gente como que visitó. Y luego ya empezaron a enseñarnos en la iglesia de que no era que porque fui a la casa de mi tía y comimos, no, sino hogares visitados con un propósito, ¿no? No nada más era ir a comer a la casa de la prima, de la tía o del amigo. Y a la iglesia como que de repente como que a la hora de levantar el reporte y hubo 300 hogares visitados. ¿Y dónde está la gente, no? De los 300 hogares visitados. Pues no había, ¿por qué? Porque luego la gente nada más iba a convivir directamente y nunca se hablaba de algo más relevante que está muy rico la comida y tu casa está muy bonita. Y se acabó la conversación. Una conversación así muy simple, ¿no? Nada de Dios. Entonces ya empezamos a aprender y luego ya no, pues no se trata de eso, vaya. Se trata de toda una vida consagrados al Señor, no solamente ciertos días de la semana o, ¿sabes qué? Diezmale al Señor tu tiempo, ¿no? Al Señor se le da el 10% de tu tiempo también, ¿no? Así como das el porcentaje de tus ingresos, también se le da tu tiempo también. Y ahí estamos a cierta cantidad de horas, yo ya cumplí y nos sentíamos bien honrados porque ya habíamos cumplido con el tiempo que teníamos que entregarle al Señor.
Pero resulta que una vez que tú empiezas a conocer más del Señor y eres libre de esos criterios que estaban ahí estorbando solamente, tú empiezas a darte cuenta que no se trata del 10% de tu tiempo entregándoselo al Señor, sino de toda una vida relacionándote con el Señor, ¿no? No dice la palabra, ¿no? Temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed. Dice, no, bueno, entonces a lo mejor el concepto tiene que ser de madrugada, ¿no? ¿Sabe? Mire, le voy a decir algo que yo personalmente me sucede. Si usted está en su casa a las 12 del día, 12:30 o a la 1 de la tarde que llegan los niños de la escuela, difícilmente se va a poder poner a orar. Porque hay un ruidajo en la casa, ¿no? Y está todo un barullo y lo único que necesita uno es como que atender a la familia, darles de comer, terminen sus tareas y ponte a jugar o salte al patio un ratito, y como que le llegan esos minutos de descanso y le dice, ya puedo orar al Señor. De lo contrario es cuando usted tiene un hábito de levantarse temprano, no porque luego me dicen a mí, es que tú ya estás viejito, por eso te levantas en la madrugada. No es cierto, tengo 40 años, voy a alegarlo otra vez. 40 años no son muchos, ¿sabes? Si uno se despierta y aprovecha el tiempo pues que tenemos ahí, ya no nos conformamos como, bueno, me voy a levantar a estas horas para entregarle al Señor mi oración, o mis primeras palabras de la mañana se las voy a dedicar al Señor. El otro día me pasó algo muy chistoso, me mandaron un mensaje por WhatsApp como a las 2 de la mañana. Fue mi mamá. A ella sí la puedo quemar, es mi mamá. Y me mandó un mensaje, hijo, buenos días, me dijo. Y yo, caray, las 2 de la mañana. Y yo, ¿qué pasó? Espérame poquito, me dijo. Y yo, 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana. Es que estaba en mi tiempo de oración. Y yo con los ojos así. Bueno, son formas, ¿no? Pero cuando uno aprovecha el tiempo, pues cuando estamos ahí de madrugada, sí es cierto, uno puede estar más atento cuando no hay tantas distracciones alrededor de nosotros, que no están más que de repente las palomas ahí haciendo sus ruidos, o algún gatito que ande por ahí por el techo de su casa y que se alcanza a escuchar. Esos son a lo mejor los ruidos más extraños que pudiera escuchar, ¿verdad? De su casa. Y entonces uno está ahí atento, escuchando al Señor, y empieza a leer su palabra, y el Espíritu Santo empieza a tocar su corazón, y usted empieza a entender lo que está leyendo. No solamente lo lee, sino que lo medita en su corazón, y luego está su presencia revelándose ahí, y empieza a ser tocado su corazón, y su espíritu empieza a ser tocado, y usted empieza a crecer y empieza a sentir esa libertad en el Señor, y usted puede empezar a adorar, y no hay un niño que le esté diciendo, papá, ya me tengo que levantar, mi papi, mi desayuno, no hay nada de eso. Entonces sí se aprovecha el tiempo pues en las madrugadas. Por eso es que por eso la palabra dice, sabes que temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. Pero que no se convierta esto en una forma, ¿no? Porque luego pues es que si no oras de madrugada pues no funciona, ¿no? Porque a lo mejor ya a usted le funciona orar a las 2, 3, 4, 5, 6 de la tarde, ¿no? Dependiendo de cómo esté su día acomodado. Pero lo importante es que de todo lo que hagamos, que de todo lo que estamos haciendo en nuestra vida, seamos entendidos de que el Señor es quien nos está estimulando para hacer aquellas cosas que estamos haciendo. Que no solamente sea una forma o un método de cómo ser un buen cristiano, sino que sea una realidad de nuestra vida el estar vinculados con el Señor. ¿Sabe? Que sea lo más común para nosotros escuchar la voz de Dios de continuo. Que sea lo más común sentir su presencia en nosotros a cada instante de nuestro día. ¿Por qué? Porque estamos en completa comunión con Él. Porque nuestro oído se ha afinado a estarlo escuchando al Señor. Mire, hay un chorro de ejemplos en la Biblia de gente que escuchaba la voz de Dios. Literalmente, Dios les hablaba y Dios les decía, quiero que vayas a tal lugar y hagas esto y hagas el otro. Y todavía el hombre como que ni aún con toda esa potencia de la voz del Señor se atrevía a obedecer, sino que decía, pero pues ¿cómo voy a hacer eso? Ahí está, por ejemplo, Jonás. Jonás fue un hombre que escuchó la voz de Dios. Dios le dijo, sabes que levántate y ve a predicar a la ciudad de Nínive y diles que se arrepientan, ¿no? Que porque voy a destruir la ciudad. Y el hombre termina haciendo todo lo contrario de lo que Dios le dijo que hiciera. En nuestra ignorancia podemos estar actuando de la misma manera, creyendo que lo que estamos haciendo es algo que va a honrar el corazón de Dios, cuando realmente estamos tan lejos de honrarle.
que en vez de poner atención a lo que Él nos está diciendo, y sabe, no es como que lo voy a hacer si me conviene. No, lo vamos a hacer aun cuando las cosas no sean tan favorables para nuestro alrededor. Aun cuando las cosas no se miran del todo buenas, pues yo voy a ir de todos modos, ¿no? Pues el Señor me está enviando, tiene un propósito de ser. Ahí está cuando el apóstol Pablo quedó ciego en camino a Damasco, que se encontró con el Señor y que el Señor lo confrontó ahí con su palabra. Y luego le envió a uno de los discípulos y el hombre estaba Señor, es que Pablo pues es un hombre que es bien duro y pues tiene fama de malo, pues no es alguien que yo quisiera ir a visitar, aunque me lo pidieran en un papelito y lo apuntara. Yo digo, ese me lo brinco porque capaz que entro y me mata. ¿Qué tal que si es un gancho? Uno necesita estar atento al Señor. Todo el tiempo necesita estar atento al Señor. ¿Por qué? Porque de lo contrario podemos malinterpretar la buena intención del corazón de Dios al estarnos pidiendo que nosotros vayamos y hagamos algo que tenemos que hacer. Y Señor, pero es que mira, pues es Pablo, tú sabes que es bien malo, ha matado un montón de gente, ha perseguido a tu iglesia por mucho tiempo. Ve, porque instrumento me es escogido de Él. Eso fue lo que le dijo el Señor. Y ya no debatió más. Si usted mira la historia de lo que sucedió ahí, el discípulo fue y llegó al lugar. Y le dijo, ¿sabes qué? El Señor me ha enviado. Tal vez iba tembloroso, con la boca seca por los nervios, tal vez iba cansado, asustado, presionado, pero estaba ahí el Espíritu Santo impulsándole a hacer las cosas. ¿Sabe? Necesitamos gente de esa el día de hoy. Urgen cristianos, hijos de Dios, que se atrevan a hacer lo que el Señor les está pidiendo que hagan. Que no nos conformemos solamente con escuchar y sentir muy padre, pero no hacer absolutamente nada, sino accionar, impulsados por el Espíritu Santo, obviamente. Porque luego nos encontramos haciendo las cosas que creemos que son buenas para Dios, porque pues, ¿quién dice que es malo cantar? Pues no dice nadie nada. Pero hay un tiempo para todas las cosas, ¿no? Bueno, ¿quién dice que es malo leer? No, pues nadie dice que es malo leer, pero hay un tiempo para las cosas. ¿Sabe? Si por muchos años yo leí la Biblia y me sentía muy orgulloso de decir, capítulos leídos, 200. Eran los reportes que yo podía presentar en la iglesia. Y no lo hacía de una manera humilde, sino lo decía, ¿por qué? Porque yo sabía que muchos de la iglesia pues no iban a leer esos 200 capítulos, con excepción de una señora que iba a la iglesia que sí leía 300, 400 capítulos a la semana. Sí, nunca le gané de hecho, pero sí leía, no es broma, o sea, sí leía los 200 capítulos. Y cuando ya se presentaban, porque lo hacían en público, al principio lo hacían en público, y entonces era de capítulos leídos y yo... Algunos levantaban la mano y así, ¿no? Y se quedaban así, otros así, así. El que se hacía como que, no, pues leí 10 en la semana, ¿no? Casi 2 por día, ¿no? Así, ¿no? Ay, no, pues qué padre, ¿no? Y 200. Y volteaban todos así de, órale, ¿no? Y uno se sentía así como que, ay, así. Y luego estaba la otra señora, ¿verdad? Y otros dicen, ¿quién da más? Si no es subasta, dicen, ¿no? Pero estaban esas cosas, ¿no? Y sí leía la palabra, pero no había entendimiento de lo que estaba haciendo, pues, realmente. Mucha lectura, mucha oración, mucho bla, 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 y nada. De veras, así era mi forma de ser. No había más allá de lo que el Señor, o sea, ¿de qué me servía estar leyendo? ¿Sabe? Me sentía... Después de cuando el Señor me hizo entender y recapacitar, me sentía tan miserable de las formas, cómo lo estaba haciendo. Y yo, ¿quién te crees, Cachi? Así me digo, ¿eh? En confianza así me digo yo solo. ¿Quién te crees? Dice, ¿no? ¿Quién te crees para andar haciendo esas tonterías que estabas haciendo ahí delante de la gente? Pero son las formas que uno va aprendiendo, ¿no? Y conforme te vas a... Cuando hay una disposición, y eso solamente lo pone el Señor en nosotros, quiero que quede bien claro eso en su corazón. Cuando Dios dispone el corazón de cada uno de nosotros, Él lo hace y lo hace bien. Lo único que pide el Señor de nosotros es obediencia, pues. Atención a Él.
para que podamos ser efectivos en lo que vamos a hacer. Aquello que el Señor nos pide que hagamos va a dar un resultado positivo. ¿Por qué? Porque somos enviados por Él. No estamos yéndonos en nuestras capacidades o nuestras fuerzas de cómo lograr o cómo hacer aquellas cosas. No sé, el otro día me decía una persona, no hombre, me dice, pues cada quien tiene sus formas, ¿no? Y le dije, oh sí, cada quien tiene sus formas. Le dije, pero el Señor es el que debe de guiarnos, le dije, en todas las cosas que hacemos. Digo, porque si no, solamente aplicamos métodos y formas para evangelizar, y entonces no somos efectivos en ello, ¿no? Dice, pero por muchos años se ha hecho así. Le dije yo, sí, ¿y dónde está toda esa gente? Digo, le evangelizaba. Oiga, yo me acuerdo que era un niño yo y mi mamá me decía, vamos a ir a repartir folletos al hospital, a la clínica, ahí donde trabaja el doctor Gilberto, ¿cómo se llama? La 20. Ahí, y como mi mamá había sido paciente de cáncer y tenía como acceso a muchos lugares, mi mamá entraba a muchos lugares ahí y oraba por los enfermos y le daban chance de que pasara, ¿no? Y mientras el cachi, o sea yo, andaba ahí con una cajita con folletos y andaba ahí, Dios le bendiga, y Dios le bendiga, Cristo le ama, y Dios le bendiga, Cristo le ama. Así andaba, repartiendo a diestra y siniestra, ¿no? Los folletitos, ¿no? Esas eran las formas que habíamos aprendido. No estoy diciendo que estaba bien o que estaba mal, simplemente eran las formas que habíamos aprendido de cómo hacer las cosas, ¿no? Y obviamente el caché se llevaba la ovación de la iglesia, porque cuando decían folletos repartidos, 1000. Porque era la cajita que me daban, traía 1000 folletos. Nadie quería ir a sellarlos, yo no quería ir a sellarlos 1000 folletos. Yo no me hacía que me los entregaran. Yo era el espiritual que decía, a mí entréguenmelos ya sellados, yo los reparto. No quería sellar folletos porque eran 1000 sellos que tenía que estar haciendo en cada boletito porque llevaba la información de la iglesia, ¿no? ¿Sabe que ni uno de esos 1000 llegó a la congregación? Ni uno. Mire, es que son formas que han estado ahí pues por muchos años, y que la iglesia ha creído que esa es la manera correcta de honrar al Señor. Y la mejor manera para honrar al Señor no es como que le voy a dar el descubrimiento para que usted sea libre de ese concepto, sino es poniendo atención a Él. Esa es la única manera que usted puede honrar al Señor. Una vez que usted dispone su oído para escuchar su voz, híjole, usted empieza a crecer en el Señor. Y usted puede descansar en su palabra. Usted puede mirar las circunstancias y no ser movido por esas circunstancias, sino movido solamente por el Espíritu Santo. Usted puede estar en medio de la tribulación, como dice ¿no? la canción, en medio de la congregación, en medio del valle de oscuridad, yo alzo mi voz y doy gloria a Él. ¿Por qué? Porque estoy convencido que es el que me va a ayudar a salir adelante. No me voy a frustrar, no me voy a desesperar, no voy a estar clamando al Señor, porque Dios me dice, pero clamar al Señor es bueno. Sí es bueno clamar al Señor, pero clamar en desesperación porque no nos salen las cosas como teníamos planeadas hacerlas, ahí estamos errando en el camino. Y estamos dando un mal ejemplo para aquellos que nos están viendo. Y, oye, tú has predicado de confiar en el Señor, pero te veo que pasó una tragedia en tu familia y Dios, ¿por qué nos abandonaste? No, tenga confianza. Tenga confianza. Luego culpamos al Señor porque pues es que permite que pasen esas cosas. Dios no permite que pasen esas cosas. Dios no permite que pasen esas circunstancias. Si no, pues le achacamos todos los problemas que hay en el mundo, ¿no? Pues es que Dios lo permite. No es así. La decisión del ser humano nos ha llevado a cometer tantos errores, y el diablo ha aprovechado esas circunstancias y nos ha vendido una idea de que Dios es el que permite que pasen todas esas cosas. Se murió mi papá, se murió mi mamá. Dios, ¿por qué lo permites? No lo ha permitido. Dios es un Dios bueno, que desea cosas buenas para nosotros, que no quiere vernos sufrir, aunque suframos en este mundo. Pero las circunstancias que pasan a nuestro alrededor nos afectan. ¿Por qué? Porque todavía estamos en este mundo. Aunque no pertenecemos a este mundo, si es que hemos determinado obedecer al Señor, no pertenecemos a este mundo. Pero sin embargo las circunstancias van a seguir estando ahí, y nos van a en determinado momento van a estar ahí. Pero dice la palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. Y si Él ya venció, usted y yo somos, dice su palabra, más que vencedores en Él por medio de aquel que nos amó. O sea, el llamado es real en nuestra vida, el llamado es genuino, el llamado es sincero. Dios sí quiere cosas buenas para nosotros. Dios sí quiere ver a su iglesia libre, Dios sí quiere ver a una iglesia restaurada, Dios sí quiere ver a una iglesia levantada, caminando en poder, caminando en las cosas sobrenaturales. Pero nosotros desgraciadamente nos hemos conformado con menos.
Nosotros nos hemos quedado cómodos. Hasta aquí llego porque ya más meterme con este asunto de lo de Dios demanda de nosotros. Claro, claro, claro que demanda. Dios no hizo las cosas a medias. Dios no hizo medios planetas. Dios no dijo que la luz sea la mitad. Dios dijo sea la luz, y fue la luz, y resplandece hasta el día de hoy, y su palabra es permanente y es fiel para nosotros. Nosotros necesitamos aprender a caminar en esa confianza con el Señor. Si Él dice que lo va a hacer, ¿por qué dudo? ¿Por qué hay temor en mí? ¿Sabe? Le animo, tenga confianza en lo que Dios le ha dicho que iba a hacer. Él no falla, Él no falla, Él cumple su palabra. Nos vamos a perder de muchas cosas buenas en nuestra vida si determinamos quedarnos en el lugar en el que hemos permanecido hasta el día de hoy. No sé si es un lugar bueno para usted o es un lugar malo para usted. Usted necesita analizar la manera en la que está viviendo hasta el día de hoy y decir, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo, la verdad, no está honrando para nada al Señor. O ¿sabes qué? Considero que lo que estoy haciendo hoy está honrando el corazón del Señor y le voy a echar más ganas. ¿Por qué? Porque quiero ser un vaso útil en sus manos. Quiero ser un vaso de honra para el Señor. Que a través de mí Dios manifieste su presencia, que a través de mí Dios manifieste su gloria, que muchos sean alcanzados por el testimonio de Dios en mi vida. Eso es importante, eso es necesario, que la iglesia se atreva a caminar con esa convicción en lo que Dios ha dicho que hagamos. Pero demanda de nosotros atención. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo más necesitamos? ¿Cuánto tiempo necesitamos seguir como vulgarmente están lamiéndonos las heridas? Es que me dejaron, es que estoy batallando, es que mi enfermedad, es que no tengo dinero, es que mis hijos. Y nos hemos enfrascado, y sabe que el diablo está tan contento de nosotros estar ahí siendo lastimosos con nosotros mismos y no sacudirnos esas cosas que nos están estorbando y decir, ¿sabes qué, Señor? No importa la lucha, yo voy a llegar. No importa por las circunstancias que estemos pasando, le voy a echar ganas y voy a ser firme. Dice su palabra, determinarás una cosa en tu corazón y te será firme. Nada te podrá hacer frente. El que estaba con el pueblo de Israel es el mismo que está contigo el día de hoy. Él es el que te lleva, Él es el que te sustenta. ¿Por qué nos hemos conformado con menos? Necesitamos sacudirnos esas cosas que han estado ahí y accionar en su palabra, motivados por su Espíritu Santo en todo tiempo. Que no sea cuestión de una reunión, estuvo muy padre, sí, mira qué bonitas las canciones, y le echo porras a los de la alabanza, ¿no? Qué bonitas las canciones y todo eso. Y dicen, y la palabra estuvo bien padre, está predicando el cache, pues sí, ¿no? Pero nada más hasta ahí llega, pues, la vida de nosotros. Y se acabó la reunión y parece que se acabó la comunión con el Señor. No, así no podemos funcionar, pues. Afuera el mundo se está perdiendo. Cada día muchos se van sin conocer a Jesús. No que no hayan sabido de Él, pero no han experimentado una relación con Jesús. ¿Y cómo van a saber si nosotros mismos no les estamos predicando? Si no, ¿cómo van a oír, dice su palabra, si nosotros no lo hacemos? Si no vamos nosotros, ¿quién va a ir? El vecino que está en las mismas circunstancias. Tiene que venir algún hombre de renombre del medio cristiano para que venga a hacer una campaña de evangelismo, de salvación, de sanidad, para que suceda algo en sus vidas. Y ahí va un montón. ¿Sabe qué es increíble? Me acuerdo, en algún momento yo fui a un evento de Gille Ávila, se llama el señor, y estaba aquí en el... me sentí como que de repente muy viejo de lo que voy a comentar. Donde antes era el Toreo de Tijuana. Donde antes era el Toreo de Tijuana y ahora son unos edificios, hay unos departamentos y todo. Pero en aquel tiempo yo me tocó, fui a ese evento, ahí estuvimos ahí en la de eso. Y sabe, lo más increíble es que era una campaña de alcance, ¿no? Pero estaba lleno de cristianos. Y los
Y al momento de que el hombre hizo su llamado y que vengan y que no sé qué, pasaron puros cristianos, puros convertidos, pasaron de veras, porque tenían necesidad de sanidades y que porque estaban en pecado y que otros estaban renovando sus votos con el Señor, como si eso fuera una cosa que se hace, no sé, renovar sus votos. Cosas así estaban haciendo las personas. Yo era un niño, yo muchas cosas para mí eran como algo muy normal, pero conforme van pasando los años voy viendo las cosas y digo, caray, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué estaba haciendo la iglesia ahí? Escuchando a un hombre que se decía que era un hombre de Dios. Yo no digo que no, que sí, era lo que se decía en ese momento, ¿no? Era un hombre muy duro para hablar, decía cosas muy, gritaba y así, muchas cosas así muy estruendosas sus predicaciones, ¿no? Y caray, y la iglesia ahí metida era para no creyentes, para que fueran y conocieran del amor de Jesús. Y si Dios iba a hacer un milagro, lo iba a hacer con ellos. Pero no, estaban llenos de cristianos que estaban batallando en sus vidas. ¿Por qué? Pues porque no estaban viviendo una vida consagrada al Señor. Se necesita de veras gente dispuesta a sacrificar lo de uno, lo de nosotros mismos, por amor a los que están allá afuera. No se conforme, no se conforme. Hay un llamado muy fuerte en su vida. Ese llamado es algo santo en usted. Dele el lugar que le corresponde. Dele el lugar que le corresponde a ese llamado, porque si no, mire, va a pasar como Jonás. Su vida va a quedar inconclusa. No se habla más de él. No se dice ninguna otra cosa de este hombre. ¿Cumplió? Sí. ¿Y qué sucedió? Después de que miró que lo que Dios hizo, porque no fue por el hombre, sino que fue por la palabra que Dios había enviado a través de un hombre, y dijo, ¿sabes qué? De aquí a tantos días Nínive será destruida. Tal vez Jonás estaba emocionado por esa palabra, porque él no quería a los ninivitas. Tal vez estaba emocionado porque iban a sucederles cosas terribles, pero no contaban con la astucia de la palabra del Señor. Y fue más allá. Su palabra hizo lo que tenía que hacer en los corazones. Y dice, todo el pueblo se arrepintió. Y Dios mostró su misericordia, porque Él es así, pues. Y el otro amargado, sufriendo allí porque pues lo salvaste, pues yo sé que eres un Dios bueno y pues sí, los quieres. Al contrario, en vez de estar nosotros deprimidos porque se está salvando las almas, ¿sabe qué? Emocionados, gritando con júbilo, no sé, ¿no? Porque Dios está haciendo cosas grandes en su pueblo. Porque la iglesia se está sacudiendo esa apatía que ha tenido por mucho tiempo y está empezando a caminar en las cosas de la fe, pues ahora. Que se empieza a atrever a caminar y a creer lo que Dios le ha dicho que haga. Que ya no se está conformando. Esta clase de iglesia necesitamos ser el día de hoy. Una iglesia que se atreve, pues que va mucho más allá de lo que hasta ahorita nos hemos quedado. Mire, no le estoy diciendo que usted lo que está haciendo está bien o que está mal. Yo le estoy animando para que usted reconsidere lo que está haciendo nada más. Y considere si hasta el día de hoy su vida está haciendo una bendición para los demás. Qué bueno que le eche ganas ahí y permanezca y métase más adentro con el Señor. No solamente dice a los tobillos, ¿no? Creo que hay una canción que así dice, no quiero solamente a los tobillos ni a las rodillas y no las espaldas, yo quiero nadar en el río de su presencia. Que sean las cosas sobrenaturales que tengan que suceder, porque Dios así lo ha dispuesto. Y si el Señor va a usarme a mí, adelante. Si lo va a usar usted, adelante. Pero que haya esa disposición y esa abertura de parte de nosotros para poder escuchar con un oído atento al Señor. Y que no solamente quede como, es que Dios me dijo que lo hiciera. Hace algunos años estábamos en un campamento de jóvenes y había una señora, no recuerdo el nombre de la señora, que era una profeta, decía, y me dijo, empezó a orar por todos los del grupo de alabanza, ¿no? Y yo estaba hasta el final del grupo ahí, y cuando se acercó conmigo me dijo, ¿sabes qué? Dijo, Dios dice que tú que la alabanza que tú levantes va a levantar muertos. Y yo dije, ¿literalmente?
muertos se van a levantar. Dije, pues bueno, si eso va a suceder, pues adelante, ¿no? Y yo creí por mucho tiempo que eso iba a suceder. Y yo dejé pasar esas cosas, ¿no? Se me olvidaron como por muchos años. Fuimos al evento del Valle, yo creo que muchos se acuerdan. Y ese día nos habían dicho que nos preparáramos el grupo de alabanza, que íbamos a tocar una canción. O sea, Jesús Adrián nos abrió el concierto, ¿no? A nosotros, y nosotros íbamos a terminar cantando. Y íbamos a terminar, en aquel tiempo estábamos varios ahí, pero empezaron a levantar todo el equipo de instrumentos y todo, y solamente se quedó un teclado. Y Cristal Mancilla en ese día subió, me acuerdo, y empezó a tocar con el teclado, y yo subí a cantar una canción. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Esa canción empezamos a cantar. Y yo estaba como enajenado, ¿no? En el momento que estaba la plataforma, el escenario, las luces y toda la gente ahí, ¿no? Y yo miré a muchos venir a los pies de Cristo. Creo que como unos 600 personas. Y yo estaba muy contento porque miraba eso que estaba sucediendo. Pero hace un tiempo el Señor me recordó lo que me había dicho en algún momento, que a través de la alabanza Dios iba a sanar a muchos, muchos iban a ser levantados, iban a resucitar muertos. Y yo vi muertos resucitar ese día. Yo vi muertos resucitar ese día. ¿Sabe? A veces por aquí nos pasan las cosas y ni en cuenta. Pero a Dios no se le olvida lo que Él dijo que iba a hacer. Si Él lo ha llamado, créale, hay algo tan importante que tiene que hacer. Hay tanto trabajo que tenemos que hacer aquí dentro de la iglesia y afuera de la iglesia, afuera de estas 4 paredes, o ya 8, ¿no? Ya casi con el otro de allá. Hay tanto trabajo que hacer. Y la iglesia no puede vivir cómoda pues de esa manera. Es que tengo un trabajo. Sí, está bien, qué bueno que tienes un trabajo, Dios te ha provisto un trabajo, pero no tomes una excusa tan barata como un trabajo para dejar a un lado el llamado de Dios. Hay una misión que tenemos que cumplir cada uno de nosotros. El llamado es hacia Él, a que tú te vivas relacionado, no solamente un 10% de tu día, sino las 24 horas del día con Él. Entonces tú vas a empezar a mirar, de veras, no es otra cosa sino el resultado de la obra de Dios en tu vida, cuando tú te atreves a ser obediente y a ser diligente y a afinar tu oído a la voz del Señor. Cosas sobrenaturales empiezan a suceder. ¿Por qué? Porque así lo ha determinado el Señor. Mire, ¿sabe qué? Yo digo, qué bueno que Dios me miró a mí para poder hacer algo útil. Porque de lo vil y de lo menospreciado, dice su palabra, el Señor hizo cosas bien padres. Usted y yo necesitamos, pero ya, urgentemente, estar atentos al Señor y responder con un sí, Señor. Yo me acuerdo que yo dije cuando tenía 13 años de edad, mire, soy un niño de toda la vida en la iglesia, pero cuando tuve 13 años en un campamento de adolescentes o de jóvenes, ya no recuerdo qué eran, ahí estábamos. Y aunque yo ya había sentido su presencia y yo había mirado muchas cosas suceder en la iglesia en la que yo crecí, yo no estaba familiarizado con yo saber que era la presencia de Dios en mi vida. Sí había mirado, pero ese día algo pasó en mi vida. En un rancho todo polvoriento, todo feo ahí, yo estaba hincado porque el Señor había tocado mi corazón. Y yo dije, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero saber cuando tú seas en mí, cuando tu presencia esté siendo real en mi vida. Yo quiero saber, porque pues fácilmente me puedo confundir. Y tenía 13 años. Pero había un hambre por Dios. Tenía necesidad de Dios. Habíamos pasado por muchas cosas. Estábamos pasando por muchas circunstancias de mi edad.
Y yo anhelaba de Dios, no sabía cómo, no me habían enseñado, nadie me decía, no había una buena consejería en la iglesia para decirme, ¿sabes qué? Ve aquí, hazle así o busca a Dios. No había mucha gente que estuviera honestamente ahí, pero Dios estaba ahí. En ese lugar ahí yo me hinqué y le dije, ¿sabes qué, Señor? Sé que te he fallado, que he hecho cosas que no están bien. A los 13 años, sí, a los 13 años. Usted no sabe cuántas mentiras eché en esas fechas. Y le dije al Señor, perdóname y yo quiero servirte. Si algún talento tengo, si alguna habilidad voy a tener o algo, pues quiero saber, que no, honestamente no sabía yo. Me decían de veras, me decían que sabía cantar. Yo honestamente no cantaba en ese tiempo todavía. No sabía tocar ningún instrumento, no tenía nociones de música, de nada. Regresé de ese campamento. Para cuando yo regresé de ese campamento, yo ya estaba a una semana después de bautizarme, porque estaba en serio, era real lo que yo quería con el Señor. Y me bauticé a la edad de 13 años. ¿Le fallé? Sí, muchas veces le fallé, porque no entendí, porque no sabía, porque no estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, tal vez por sin fin de cosas le podría mencionar. Pero hace algunos años el Señor fue bien claro conmigo. Me recordó las palabras que yo le había dicho, que yo quería servirle, que yo quería hacer en serio. Y dije, va, yo estoy en serio. Le dije, aquí está mi vida, aquí está, ya el Señor me había puesto un talento y unas cosas ahí que podía hacer. Y le dije, quiero servirte, lo que tenga que hacer, como lo tenga que hacer, pero quiero servirte de veras. Y no he parado. Después de esa ocasión no he parado. Ya van a ser casi 10 años que estoy aquí en la congregación. Anteriormente a eso tenía, no sé, otros tantos años más en la iglesia donde crecí, que ya estaba sirviendo. Y había muchas cosas equivocadas en mí que el Señor ha ido depurando y ha ido limpiando, y el Señor ha puesto esa disposición en mí, y el Señor me ha hecho crecer y me ha hecho entender el día de hoy con más claridad su palabra. Yo digo, si lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted también, porque no soy mejor que usted ni peor que usted. Somos iguales, con las mismas oportunidades y las mismas capacidades de obedecer y de hacer lo que el Señor nos ha pedido que hacer. Está en usted, que usted determine si lo va a hacer o no lo va a hacer. Quiero leerles el día miércoles. Estábamos aquí en la reunión y estábamos cantando una canción que dice, te daré lo mejor del trigo. Y el Señor me estaba hablando y me estaba haciendo entender algo ahí. Y yo le decía a la iglesia, ¿sabe? Que no nos perdamos, que no dejemos de poner atención al Señor, sino que estemos atentos a Él. Que no es que nosotros le podamos dar algo a Él, que realmente no tenemos nada que darle, ¿no? Dice la canción, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte, porque no hay nada, de veras, no hay nada. Así como nos vemos, me ve, así tal cual somos de simples delante de Él. Nos presentamos delante de Él. ¿Qué puedo hacer, Señor? Lo único que tenemos es una voluntad, ¿no? Un libre albedrío de decir, ¿sabes qué? Sí, Señor, voy a servirte. De eso es de lo que hemos estado hablando en esta mañana. Y yo le decía, ¿sabe? Parte de la canción dice, buscarás a tus enemigos y no los hallarás, vencerás en todos tus caminos. Esa es una promesa de Dios para nosotros. Pero muchas veces nosotros estamos desesperados en cuanto a los enemigos, y estamos ahí atorados y yo, mire, sabe que sí es cierto que duele ver a la familia que no se ha acercado al Señor. Sí duele, sí es cierto. Yo también tengo familia que no conoce del Señor. Muchos conocen, otros no conocen, pero los más apegados, los de sangre, los que están ahí directamente ahí más apegados, son los que todavía están ahí como, no pasa nada, todo está muy bien, vida es muy light.
Y duele, duele. Pero si nosotros nos enfocamos solamente en las cosas que estamos viendo y no nos atrevemos a mirar con los ojos de la fe las cosas que Dios dijo que iba a hacer, nos podemos amargar, nos podemos quedar allí, quedar por años, quedarnos ahí estancados, solamente esperando que Dios haga algo, pero sufriendo. ¿Sabe? Sí es bueno esperar, pero no esperar con sufrimiento, con dolor, sino esperar, dice la palabra, pacientemente esperé. Pacientemente esperé. ¿Sabe? Cuando ese fruto del Espíritu se hace real en nosotros, híjole, usted puede descansar completamente. Puede descansar en lo que el Señor ha dicho que va a hacer. Porque no se trata de lo que nosotros podemos hacer, pues. Mire, un buen testimonio, yo sé que le vamos a echar ganas para hacerlo. Que vean a Jesús, sí. Pero acuérdense que el llamado es individual, es personal. Por más que yo me esfuerce por presentar a un Dios real, Dios vivo, claro que van a suceder cosas bien poderosas, pero si la otra persona no quiere, hay una dureza ahí en su corazón. No es que Dios lo está permitiendo, quiero que le quede bien claro, no es que Dios lo está permitiendo que esa persona esté cerrada, sino que hay un propósito también ahí para sus vidas. Pero nosotros no podemos quedarnos estancados en esa circunstancia. Nosotros tenemos que avanzar en lo sobrenatural, en lo eterno. Y aun cuando las cosas se miran de mal, que no son buenas, que uno dice, híjole, en vez de mirar un destellito de luz, a lo mejor ahí veo que cada día se hunde más esta persona, y veo que mis hijos o que mis hijas o que mi esposo, o que mi esposa o que mi papá o que mi mamá se alejan cada día más de Dios. Usted necesita mantener sus ojos puestos en Jesús, dice su palabra, el autor y consumador de la fe. En Él, dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Caminar con esa seguridad en su palabra, atreverse a andar ahí, no desviar nuestra mirada del Señor, porque híjole, está usted enfocado en el Señor y está viendo cosas bien padres que están sucediendo, pero de repente, no, pues es que mira que tu hermana se fue y hizo esto, o tu papá hizo el otro, y uno, ay Señor, pues no dijiste. Y el diablo aprovecha inmediatamente, es un desgraciado. Aprovecha esa circunstancia y pues es que no estás echándole ganas, pues es que ahí estás batallando, y uno empieza otra vez. Y sabe que a veces siento como que el que íbamos como que avanzando ahí, nos estancamos. A lo mejor no retrocediste, a lo mejor si retrocediste, tenga cuidado, pero si no ha retrocedido, está todavía ahí, está estancado, todavía esperando, échale ganas. Sabe que sacúdase esos criterios, sacúdase esos pensamientos y ¿sabes qué? No voy a creer lo que mis ojos ven, voy a creer lo que el Señor ha dicho que iba a hacer. Pero que, o sea, al principio nomás fumaba, ahora ya toma, pues ahora ya toma y ya se usa drogas. No le hace, no importan esas cosas. Mantenga su confianza puesta en Jesús. Él es fiel a su palabra y no va a fallar, de veras se lo digo, no va a fallar. Me impresiona mucho porque me dice, en algún momento alguien me decía, no, pero no supiste si la persona esta que murió de tu familia conoció a Jesús. Y le dije, claro que sí conoció. Y dije, pues es una promesa de Dios. Le digo, a lo mejor no disfrutó aquí en la tierra de la plenitud de la vida de Jesús, ¿verdad? Pero está con Dios. Eso es lo más importante. Y de mi familia no ha faltado uno que no haya conocido a Jesús. Ni uno de los que han partido con el Señor se ha perdido la oportunidad de conocer a Jesús. Todos han tenido la oportunidad de conocerle y se han acercado en el último instante a lo mejor de su vida, pero han vuelto sus ojos al Señor. Y yo, gracias, porque sé que es fiel. O que las circunstancias se miraban muy difíciles, sí, cierto, y que estábamos en algunos momentos desesperados o clamamos en la desesperación al Señor, porque pues es que Señor, mira, se está muriendo, se está perdiendo de ti. No importa, sabe, que nuestro clamor no sea un clamor de angustia, que nuestro clamor que levantemos todos los días al Señor sea un clamor de más de Él, de que su palabra sea más y más y más cada día en nuestra alma, en nuestro corazón, para que lo que salga de aquí no sean palabras de muerte, sino palabras de vida.
porque podemos herir de maneras terribles a las personas que están ahí, y lo peor es que quedamos como los peores nosotros, ¿no? Ahí, porque no estamos siendo entendidos. Pues para nosotros es muy fácil decir: ahí estás de borracho, mira, ahí estás, ahí perdiendo el tiempo. Pero no quieres del Señor, síguele. Ahí te vas a fregar, te vas a morir, te vas a ir al infierno. Esas son palabras de muerte que nosotros enviamos. Yo sé que se oye a lo mejor como en algunos momentos duros o en algunos momentos chistosos, pero créame, lo he escuchado de muchas personas. Se los han dicho y las otras personas están como: está la fregada, no quiero nada. Así viven. Pero el Señor nos ha llamado a vivir atentos, pues, para que cuando salga de nuestros labios una palabra, sea una palabra buena, una palabra dulce, una palabra que traiga confort a sus corazones, siendo entendidos. Y les decía, el miércoles estuvimos aquí en la reunión ministrando, y el Señor trajo esa palabra a mi corazón: te daré lo mejor del trigo, dice la canción. ¿Por qué no pones la letra, mija, por favor? De la miel, de la miel de la roca te daré. Y el que la cante no se la sabe. Le voy a pedir a los muchachos que pasen, por favor. A los muchachos del grupo, no se amontonen. Ya todos iban así. Luego me dicen: ¿cómo que muchachos? No, pues si están jóvenes, unos jovenazos aquí. Y quiero leerles el libro de Isaías, capítulo 40. Dice, el versículo 1 dice: consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Gracias, Señor. Que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Crea lo que dice. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Mire qué bueno es. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Vea qué tierno es el Señor. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con peso los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones lo son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Él es grande. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A quién pues haréis semejante a Dios?
Si usted ha tenido dudas de la grandeza de Dios, mire, ¿o qué imagen le pondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y la funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio y que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido la raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, quien creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué me dices, oh Jacob? Habla tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó todos los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es el Dios que lo ha llamado. Ese es el Dios que le ha dicho: es tiempo de que te levantes y me busques con todo tu corazón. No espere, no perdamos el tiempo. Hoy es el día para nosotros. Hoy es el día para nosotros. Hoy es el día que nos pongamos a cuentas, ¿sabe? Venir y estemos a cuentas con el Señor. Lo que hemos estado haciendo equivocadamente, si ya lo identificó, mire, hágalo a un lado. Eso nomás va a estar estorbándole, como le ha estado estorbando. Sacúdase eso, la apatía, la flojera, el estar en dos pensamientos. Todo eso no sirve para nada. Lo único que puede ayudarle para que usted siga adelante es su palabra, y poner su atención y su confianza en Él, nada más. Quiero que se ponga de pie y cante conmigo esta canción. De la miel de la roca te daré lo mejor de